Estamos en la serie de verdaderos discípulos, es el tema 3, y vamos a hablar sobre colaboradores de ministerio. El tema 3 en la serie verdaderos discípulos, tema 3, colaboradores de ministerio. Y vamos a abrir en Romanos capítulo 16, del versículo 1 en adelante. Romanos capítulo 16, del versículo 1 en adelante. Es el tema 3. ¿Lo tenemos? Cuando lo tenga me diga un amén. Romanos capítulo 16, del versículo 1 en adelante. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor, dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí, los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre nosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes, mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. ¿Qué nombres, verdad? Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asinclito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes, a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo. Así de que ahí hay nombres, ¿Quién quiere escoger un nombre cuando tengan, bueno, ya no hay bebés en camino, ¿verdad? Pero nietos, ¿verdad? Saludad a Julia, a Nerea, a su hermana, a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Dice lo que dice, que os apartéis de ellos. Bueno, el tema 3, hermano, es de la serie verdaderos discípulos, colaboradores de ministerio. Una gran lista de nombres, ¿verdad? La mayor parte nombres griegos. En este capítulo 16, hermano, el apóstol Pablo está llegando a la culminación de la carta de los romanos. Todo el capítulo 16 básicamente son saludos personales con algunas recomendaciones al final. El apóstol Pablo termina con una larga lista de saludos, más o menos como de unas 27 personas, 27 colaboradores que tenía él en el ministerio, sin contar hermanos de otras iglesias. Ahora, al final de los saludos, el hermano da una advertencia. Y en esta advertencia es que tengan cuidado con los que causan divisiones.
Está dando una fuerte advertencia a quienes, a todos estos hermanos que está saludando. Y de buena manera le dice que tengan cuidado con aquellos que causan divisiones en la iglesia del Señor. Porque la iglesia del Señor, la Biblia la llama que es la familia de Dios, ¿verdad? La familia, una familia no tiene que haber divisiones, aunque a veces las hay, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo, al final de todos los saludos, hermano, da esta advertencia, que tengan cuidado con aquellos que causan divisiones, pero básicamente, aquellos que causan divisiones doctrinales, básicamente se está enfocando en eso él, que tengamos cuidado con aquellos que traen doctrinas erradas, doctrinas extrañas, ¿ok? Básicamente sobre esos está advirtiendo a todos los hermanos que tengan cuidado de ellos. Aquellos que tengan doctrinas erradas, doctrinas que no concuerdan con la palabra de Dios, porque hay innumerables de doctrinas que no concuerdan con la Biblia. Amén. Ahora, es interesante puntualizar, hermano, que un pastor, un ministro necesita colaboradores, necesita ayudas, ¿verdad? Porque la obra no se puede llevar a cabo, no la puede llevar a cabo uno solo. Amén. Es por eso que el apóstol Pablo tenía ciertos colaboradores. Y es interesante puntualizar aquí que los hermanos que saluda el apóstol, eso es bien importante, que los hermanos que saluda el apóstol son hermanos maduros en la fe. Es gente madura en la fe. Son hermanos y hermanas sanos en la fe. Son hermanos y hermanas equilibrados en la fe. Son hermanos y hermanas de buen testimonio como cristianos. Son hermanos y hermanas de buen testimonio en el desarrollo de su ministerio también, porque alguien puede llegar a tener un buen testimonio allá afuera con su familia, pero en la iglesia es un desastre en su ministerio, ¿verdad? Entonces, él está saludando a hermanos maduros en la fe, ayudas que él tiene en el ministerio, hermanos que son sanos, y qué importante ser sanos en la fe, hermanos que son bien equilibrados, hermanos de buen testimonio como cristianos, pero de buen testimonio también en el desarrollo de su ministerio, porque el ministerio hay que llevarlo de una manera adecuada. Amén. Y qué hermoso es, hermanos, tener una relación ministerial con hermanos, con hermanas que sean sanos en la fe. Y cuando hablo de sanos en la fe, pues que conozcan la palabra de Dios, que conozcan la sana doctrina, pero también que se vea en esas personas el fruto del Espíritu, pues que sean pacientes, que tengan mansedumbre, que tengan templanza. Porque tienen que ir las dos de la mano, ¿verdad? Entonces, el motivo de los saludos es que todos estos hermanos mencionados se mantengan sirviendo como están sirviendo, que sigan. Ese es el motivo por el cual el apóstol Pablo los saluda, para que ellos se mantengan sanos y para que sigan sirviendo al Señor, que sigan. Pero a pesar de que sigan sanos, a pesar de que sigan hermanos, sean hermanos equilibrados. ¿Por qué? Porque el Señor viene. El Señor viene. Ahora, el apóstol Pablo, hermano, proporciona pequeños detalles interesantes acerca de algunos de estos colaboradores de ministerio. Porque todos los que estamos aquí pues, tenemos que colaborar. Lógicamente, nombra algunas cualidades espirituales que después, las hemos visto en la serie de eclesiología, ¿verdad? Sin embargo, aquí el apóstol Pablo proporciona pequeños detalles acerca de estos colaboradores de ministerio, y en su mayoría, estos colaboradores tenían tres cosas que tiene que haber en nosotros. Ahorita al desarrollarlo, nosotros vamos a ver que todos estos tenían por lo menos tres cosas. Número uno, tenían buen compañerismo. Número dos, tenían
una buena comunión con Dios, y eso se les veía a ellos. Porque alguien que tiene buena comunión con Dios se le va a ver. Se le va a ver en el fruto del Espíritu en su vida. Se le va a ver en su mansedumbre, en su templanza, en su amor, en su dominio propio. Se le va a mirar. Entonces, en la mayoría de estos colaboradores tenían estas tres cosas. Número uno, tenían buen compañerismo. Número dos, tenían una buena comunión con Dios, y eso se les veía a ellos. Y número tres, colaboraban, trabajaban arduamente y servían al Señor. Y esas tres cosas se nos tienen que ver a nosotros. Buen compañerismo, no solamente a la hora de comer, ¿ok? Tenemos que tener buena comunión con Dios, porque eso va a hacer que resalte en nosotros el fruto del Espíritu. Que se nos vea la paciencia, porque hay hermanos que tienen buen compañerismo a la hora de comer, pero no tienen paciencia, no tienen mansedumbre. Entonces nos tiene que ver eso, buena comunión con el Señor, y también que colaboremos, que trabajemos arduamente. Entonces tenían estas tres cosas estos colaboradores que nombra el apóstol Pablo. Amén. Ahora, pregunta, ¿por qué el apóstol Pablo, hermano, proporciona estos detalles de estos hermanos? Porque por algo el Espíritu Santo permitió que esto se escribiera, ¿verdad? El apóstol Pablo lo proporciona para que entendamos que todos los que conformamos un ministerio somos colaboradores de Dios. Trabajamos en una obra que no es del pastor, que no es de un concilio, que no es de un ministerio en particular, sino que es de Dios. Es de Dios. 1 Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Colaboradores de Dios. Amén. Entonces, el apóstol Pablo en estos colaboradores nombra, hermano, virtudes, cualidades espirituales de verdaderos discípulos y de cristianos que estaban trabajando en el ministerio. Es decir, en esta lista de alguna manera el apóstol Pablo muestra el carácter, muestra la espiritualidad de estos cristianos, espiritualidad de ellos. Estos cristianos que él nombra, sabían ellos que servir a Cristo no era fácil, ellos lo sabían. Más en el contexto histórico que él lo refiere, en ese tiempo ser cristiano no era fácil. Bueno, nunca ha sido fácil, pero en ese tiempo estaba criminalizado ser cristiano, había persecución. Entonces, estos cristianos sabían que servir a Cristo no era fácil, y de una manera el apóstol Pablo muestra el carácter, muestra la espiritualidad de ellos. ¿Por qué? Porque estos cristianos sabían que servir a Cristo no era fácil. Estos cristianos sabían que servir a Cristo en ese tiempo era motivo de arriesgar sus propias vidas. Estos cristianos, muchos de ellos no tenían morada fija. Estos cristianos, muchos de ellos pasaban hambres. Muchos de ellos pasaban desnudez, es decir, no tenían cambios de ropa por las constantes persecuciones. Venía la persecución y tenían que huir de una ciudad a otra y andaban con la misma ropa. A eso se refiere a la Biblia cuando habla de desnudez. Hubo momentos que cuando el apóstol Pablo dice y en desnudez, está hablando de eso, que a veces que nada más con un cambio andaba. Porque llegaba la persecución y tenía que huir, y por allá de nuevo y tenía que ir, y así andaba. Estos cristianos amaban la obra de Dios. Trabajaban arduamente y no les importaban las distancias que tenían que recorrer. Fíjense, las distancias que tenían que recorrer. No les importaba el cansancio. Y muchos de ellos eran objeto de burla en el Coliseo romano, y aún así glorificaban a Dios. Es decir, eran colaboradores sanos en la fe. Por eso el apóstol Pablo de una manera muestra el carácter y la espiritualidad
de estos cristianos. Mira lo que dice 1 Corintios 3:9, ya lo leímos, ¿verdad? Dice, porque somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Es decir, el apóstol Pablo se pone junto con Apolo, según los contextos, como instrumentos usados por Dios. Él le dice, simplemente, Apolos y yo somos instrumentos. Los corintios estaban en divisiones diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y Pablo les dice, no, espérense, nosotros somos simplemente colaboradores nada más. Nosotros solamente obedecemos a la responsabilidad que nos fue dada. Nosotros somos simplemente instrumentos, nada más. Ahora, como colaboradores de Dios, hermano, debe de haber entrega, debe de haber unidad, debe de haber dedicación, amor a la obra del Señor. Y si no entendemos que todo lo que hagamos se tiene que hacer como para el Señor, porque así dice la Escritura, ¿verdad? Que todo lo hagamos para el Señor. Si no entendemos esa parte, entonces vamos a tener serios problemas espirituales. Serios problemas espirituales. Es decir, el buen compañerismo para hacer la obra del Señor, porque es del Señor, es una buena señal de una iglesia saludable. Entender que las cosas que hacemos son para Él. Y de Él vamos a recibir la recompensa. Ahora, ¿cómo se da el buen compañerismo, hermano? ¿Cómo se da una buena coinonía? Recuerda que la iglesia de los Hechos, una de las cualidades espirituales es que tenían comunión unos con otros. Pero pregunta, ¿cómo se da ese buen compañerismo? Se da cuando los que nos reunimos, y más los que servimos, hemos alcanzado por la gracia de Dios, porque es por gracia, no es por nosotros, hemos alcanzado una madurez en la vida espiritual. Por eso es importante asistir a recibir la palabra de Dios, para que por medio de ella vamos a ir creciendo e ir alcanzando una madurez en la vida espiritual. Amén. Entonces, a través de estos saludos, el apóstol Pablo muestra la madurez, el crecimiento espiritual que tenían estos colaboradores. Y lo más hermoso, hermano, es que el Espíritu Santo precisó en mencionarlos a través de la pluma de Pablo y de Tercio, porque Pablo dicta la carta y Tercio la escribe, colaborador de él. Entonces, en estos nombres mencionados tienen por lo menos tres cosas. Son colaboradores, tienen comunión con Dios y tienen compañerismo. Amén. Y mire cómo comienza. Romanos capítulo 16, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Ok? Ahora, aquí hay dos cosas que resaltan, hermano. Número uno, el apóstol Pablo recomienda a la hermana Febe porque es buena hermana. ¿Es buena hermana? No es una hermana problemática. Sí, las hermanas no son problemáticas. Y número dos, el apóstol Pablo menciona a la hermana Febe porque ha ayudado a muchos y a él mismo. Ahora, esta palabra os recomiendo, porque así dice, ¿verdad? Os recomiendo a vuestra hermana Febe. Esta palabra os recomiendo es una palabra griega que significa muy confiable. Alguien que difícilmente falla su servicio. Es lo que significa. Sin embargo, esta palabra recomendar en el griego va más allá de muy confiable. Porque esta palabra recomiendo también quiere decir viajar con una compañía confiable. Es decir, es como cuando tú viajas con alguien, vamos a suponer ¿a dónde? A California. ¿A quién vas a poner de copiloto?
Porque hay hermanos que en cuanto se suben, caen dormidos, ¿verdad? Tienes que poner a alguien confiable, porque le estás confiando también tu vida, ¿verdad? Uno se puede dormir manejando y no vas a poner a alguien que se va a dormir. Ahora, en ese tiempo, hermano, cuando se mandaba una carta, porque ella fue la que llevó la carta, la persona con que la mandabas tenía que ser tan confiable como si tú mismo la llevaras, tan confiable como si tú mismo la llevaras. Y se cree que la hermana Febe tenía estos requisitos de confiabilidad. La hermana Febe se cree que viajó, hermano, cerca de 800 millas. Lógicamente no lo hizo en carro porque no había carros. Había barco, a pie o a caballo. Ya usted verá. 800. Imagínese, hermano, viajar 800 millas solo para ir y dejar una carta. ¿Qué distancia? ¿Verdad? El apóstol Pablo no le iba a dejar esa carta a cualquier persona. Tenía que ser bien confiable el hermano o la hermana. Tiene que ser alguien que había mostrado integridad, honestidad, rectitud. Y la integridad, la rectitud y la honestidad, hermano, eso se ve en lo que es, en lo que dice y en lo que hace. Porque no nada más es decir, sino hacer. No nada más es hablar, sino hacer. Amén. Entonces, esta hermana parece ser, hermano, que era tan confiable que el apóstol Pablo le confió la carta para que la llevara más o menos cerca de 800 millas. Que no tengo ahorita yo el dato, no sé cuánto será, ¿verdad? Pero es un largo recorrido. Simplemente para llevar una carta. Amén. Nada más para llevar una carta. Es decir, el apóstol Pablo la recomienda porque esta hermana es una hermana espiritual. Es una hermana que ha colaborado, es una hermana confiable. Es una hermana que tiene integridad, que tiene rectitud. Que cuando ella dice sí es sí y cuando no es no. Y así tenemos que ser, hermano. Así tiene que ser. Si es sí, lo hagamos. Y si es no, no. Mateo 5:37, mire lo que dice el Señor Jesús. Pero que sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Verdad? Ahora, los contextos de este pasaje hablan sobre los juramentos y las promesas. Y lo que está diciendo el Señor es que no prometas, no jures, porque por lo regular fallamos. Mejor no prometas, no jures porque fallamos. Mejor di sí o mejor di no. Y si dices que sí, hazlo. A ver, muchas veces decimos que no por pena y no tiene que ser así. Si es sí, amén, y si es no, también. Pero no prometamos, porque regularmente fallamos. Y una persona que promete y no cumple no es confiable. Es confiable. Entonces, el apóstol Pablo, hermano, recomienda a la hermana Febe. ¿Por qué? Porque él ha visto su testimonio. Él no va a confiar a cualquier persona, Él ha visto que ella es confiable en lo que ella es confiable en lo que ella dice y es confiable en lo que ella hace. Y manda a esta hermana, o manda la carta con ella a Roma, porque es una hermana confiable. Es una hermana cuando dice que sí, sí, cuando dice no, no.
Así de simple. Él ha visto su espiritualidad de ella, su testimonio, ha visto la madurez. Y qué hermoso es, hermano, que como colaboradores seamos así, ¿verdad? Que personas que estamos trabajando para la obra del Señor, como hermanos en Cristo que trabajamos para la obra del Señor, que seamos de esa talla, ¿verdad? Ahora, aparte de que era confiable, la Escritura nombra otra virtud de esta hermana. Dice que también la hermana Febe había ayudado a muchos. Y cuando la Biblia habla de muchos, habla de que esta hermana había perdido la cuenta de personas que ella había ayudado. Ya había perdido la cuenta. ¿Cuántos has ayudado? A muchos, no sé cuántos, pero muchos. Perdieron la cuenta. Ahora, esos muchos daban testimonio de su servicio. Porque por algo Pablo lo nombra, ha ayudado a muchos. Esos muchos hablaban de ella, ¿qué? Cosas buenas. Y había llegado a los oídos del apóstol. La hermana Febe me ayudó, la hermana Febe me atendió, la hermana Febe me visitó. Esos muchos habían dado testimonio de su servicio. Otra versión dice: tengo muchas cosas buenas que decir acerca de Febe. Así dice otra versión. Tengo muchas cosas buenas. Mire que el apóstol está hablando de esa manera, en esa versión. Tengo muchas cosas buenas de decir acerca de Febe. Ella es una cristiana muy activa. Muy activa en la iglesia del puerto de Cencreas. Es decir, esa versión dice que el apóstol tenía muchas cosas buenas que decir acerca de Febe. Y esas cosas buenas habla de honestidad, de confiabilidad, habla de buen testimonio. Sigue diciendo esa versión: les pido que la reciban dignamente en el Señor, ya que ella ha entregado su vida al servicio del Señor Jesucristo. Recíbanla bien, como debe de recibirse los verdaderos cristianos. Ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha ayudado a muchos y a mí también. Es decir, la hermana Febe no hacía distinción de personas. Había ayudado tanto al apóstol como a otros hermanos. Esos muchos son otros hermanos. No hacía distinción de personas. Ahora, en esta versión dice también que la hermana Febe había entregado su vida al servicio del Señor Jesucristo, y esa entrega era notoria entre todos. Una persona que se entrega al Señor se va a ver, se va a mirar, se va a ver porque se va a ver. Amén. Se le va a mirar a una persona que se entrega al Señor. Es decir, a esta hermana Febe, hermano, la respaldaban sus hechos. Sus hechos. Y qué importante es que nuestra fe sea respaldada con nuestros hechos, porque los hechos predican también. Nuestra vida predica también. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 3 del 2 al 4. 2 Corintios capítulo 3 del 2 al 4. Dice: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Esta es una pregunta. Dice: comenzamos otra vez a recomendarnos a vosotros mismos. Es una pregunta. ¿O tenemos necesidad, dice Pablo, como algunos, de ciertas cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Es otra pregunta, y luego concluye: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones y conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Qué respaldaba a Febe? Sus hechos, que era confiable. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? El apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, le está diciendo: ustedes a mí me conocen bien, ustedes saben cómo soy yo. Eso es lo que les está diciendo. Ustedes han leído mi vida, ustedes han leído el evangelio en mi forma de vida. Y eso, hermano, no cualquiera lo puede decir. No cualquiera lo puede decir.
Que digan, a ver, léeme, ¿qué lees en mí? ¿Qué lees en mí? Porque somos cartas leídas. El mundo nos lee, ¿verdad? Entonces, cuando el apóstol Pablo hace esta pregunta, lógicamente aquí está defendiendo su ministerio, está defendiendo su apostolado. Por eso le dice, comenzamos otra vez a recomendarnos nosotros mismos. O sea, si ustedes ya me conocen como soy, él está diciendo, ustedes han leído mi vida, ustedes han leído que en mi forma de vivir se lee el evangelio, en mi forma de conducirme. Y eso, hermano, no cualquiera lo puede decir. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo leía en la hermana Febe, leía su cristianismo, por eso la recomienda. La recomienda. Es confiable, tiene buen testimonio. Y ya para que el apóstol la recomiende, pues óigame. ¿Verdad? ¿Será que nos recomendará a nosotros si estuviera aquí? ¿Verdad? Verso 3. Verso 3. Estamos ahí en Romanos 16, verso 3. Dice, saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué virtud resalta en Priscila y Aquila? ¿Qué virtud? Que son colaboradores en Cristo. ¿Y qué significa la palabra colaborar? Pues significa en el griego ayuda, cooperar, ser un instrumento, pero también significa ser una asociación. Ahora, qué importante es para los que tienen pareja que colaboren, ¿verdad? Que puedan colaborar uno con lo otro. Por eso hay la importancia de que no nos unemos a yugo desigual. ¿Me estoy explicando? Por eso el Señor, el yugo desigual no es aprobado por Dios. Porque en el yugo desigual pues no va a haber esa cooperación, esa ayuda para el progreso del Evangelio. Entonces, aquí el apóstol Pablo está saludando a un matrimonio, a Priscila y Aquila. Dice, los dos son mis colaboradores en Cristo Jesús. Y es importante, hermano, que un matrimonio unido esté trabajando a la par en la obra del Señor. Por eso es importante que no haya ayuda desigual, para que no haya tropiezos ni obstáculos. Verso 4 dice, que expusieron su vida por mí. Está hablando de los dos. O sea, amaba la obra de Dios. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Entonces, aquí vemos, hermano, un matrimonio ejemplar. Vemos un matrimonio no desbalanceado. Vemos un matrimonio en el mismo sentir. Vemos un matrimonio con buenas cualidades para el ministerio. No solamente la mujer daba para adelante, sino el varón, los dos, el varón por delante. Los dos ayudaban, los dos cooperaban, los dos estaban en el mismo sentir, los dos tenían buen testimonio, ¿verdad? Es bien importante que tanto como el hombre como la mujer, en un matrimonio los dos estén perseverando. Versículo 5. Bueno, el versículo 4 termina en el 5, dice, saluda también a la iglesia de su casa. Es decir, Priscila y Aquila habían prestado su casa para que se hicieran los cultos. Todo lo que tenía que ver con el progreso del evangelio, ellos lo hacían. Versículo 5, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Ahora, la palabra Epeneto, que es un nombre, significa digno de alabanza o apreciado. Ahora, estos colaboradores, hermano, no solamente en ellos había compañerismo, no solamente tenían comunión con Dios, sino que también había fruto de evangelismo. Fruto de evangelismo. Se cree que Priscila y Aquila y Acaya eran bien evangelizadores.
evangelizadores. Evangelizaron a Epeneto. Epeneto había crecido en el Señor y había permanecido en el Señor. Constantemente le gustaba evangelizar a Priscila y Aquila y Acaya. Le habían predicado a Epeneto y Epeneto había permanecido, había crecido en el Señor. Por eso dice el apóstol Pablo, el primer fruto de Acaya. Ya Pablo ya había visto un fruto. Fíjense qué tremendo. Había visto un fruto en Epeneto. Había visto frutos de conversión en Epeneto. ¿Verdad? Ahora, la evangelización, hermano, culmina en alguien cuando esta persona a quien evangelizaste se convierte en un verdadero discípulo. Ahí. Porque una vez que sea un discípulo va a caminar solo y es un trabajo que lleva tiempo y esfuerzo. Cuando tú le predicas a alguien, ¿en dónde termina o en dónde culmina la evangelización? Por decirlo de esa manera, ¿no? Cuando esta persona se convierte en un verdadero discípulo, cuando tú ves que ya va creciendo, que va caminando solo, y es cuando Dios va dando el crecimiento. Algunos eruditos afirman que hay tres etapas de un discípulo. Tres etapas de un discípulo. La primera etapa es cuando alguien tiene el nuevo nacimiento. Cuando uno tiene el nuevo nacimiento es como un bebé, porque dice nueva criatura. Se goza, cree que todos los hermanos de la iglesia son angelitos, cree que no tienen fallas. Y todo lo que le dicen, hermano, nada le importa a ese hermano porque anda en el primer amor. Todo se le resbala, ¿verdad? La segunda etapa es la etapa del crecimiento. El niño tiene que crecer, tiene que aprender a caminar, tiene que aprender a comer solo, tiene que aprender a vestirse. Es decir, la etapa de crecimiento de este nacido de nuevo es cuando él comienza por sí solo a leer la palabra de Dios, es cuando por sí solo él se empieza a consagrar, entiende lo que es la oración y comienza a sentir el dolor por los perdidos. Y la tercera etapa es la etapa de la madurez. La etapa de la madurez es cuando comprende que alguien que sigue es a Cristo y no a los hombres. Eso es alguien maduro. Es alguien que comprende que al que sigue es a Cristo y no a los hombres. Comprende que el que sigue es a Cristo y no los pastores, no los ministerios, no los concilios. Hay mucha gente que sigue ministerios, a pseudoapóstoles y tanta cosa. El cristiano maduro sigue a Cristo. El cristiano maduro comprende que la iglesia es imperfecta. No tenemos que comprender si somos maduros. La iglesia es imperfecta. Comprende que todavía nuestra glorificación no se da y vamos a cometer errores, pero hay de errores a errores, ¿verdad? Comprende que las pruebas son necesarias y seguirán siendo necesarias para que el Señor esté haciendo la obra en nosotros. Y aún ahí le da la gloria a Dios. Es un cristiano maduro. Comprende que va a haber fallas en algún hermano. Va a mirar fallas. Y no se va a asustar y no va a salir corriendo. Comprende que aquel hermano que veía cantar, predicar o servir, le va a fallar. Comprende que aquel hermano que tenía 20 años en el Evangelio comete errores. Comprende que servir a Cristo es por amor. Esta etapa había pasado Epeneto, que era fruto de Acaya. Es decir, el apóstol Pablo había visto un crecimiento en Epeneto. Tres etapas: nacimiento, crecimiento y madurez. Nacemos de nuevo, Dios nos da el nuevo nacimiento, nos gozamos,
Pensamos que no hay errores en la iglesia, después viene la etapa de crecimiento y después viene la etapa de la madurez. Y eso no es por años, Eso no tiene que ver con los años, porque hay gente que lleva 10, 20 años y están como si fueran niños en Cristo todavía. Amén. Versículo 6. Saludad a María. Mire qué cualidad. La cual ha trabajado mucho entre vosotros. Es decir, la hermana María no solamente había trabajado, sino que había trabajado mucho. Esta palabra entre vosotros, o esta palabra mucho, significa fatigarse. Si tanto era el trabajo de ella que hasta se fatigaba para trabajar en la obra del Señor. Versículo 7. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes, mis compañeros de prisiones. Fíjese, de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo Jesús. Ahora, Andrónico y Junías sabían que en el ministerio había padecimientos, porque son compañeros de prisiones. Y eran padecimientos de persecución y de cárceles. Y ellos, hermanos, no se asustan por eso. Ellos sabían. No se asustan, no corrían. Ellos seguían perseverando, seguían trabajando, seguían mostrando ese amor a la obra del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice: saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Sabían que el evangelio causaba persecución, padecimientos, sufrimientos, y ellos seguían perseverando. Versículo 8. Saludad a Amplias, amado mío del Señor. Versículo 9. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Ahora, esta palabra, nuestro colaborador en Cristo Jesús, habla de que todo lo que tú tenía que ver con la obra del Señor, él cooperaba. Ejemplo: hermano Urbano, limpie los baños, amén. Hermano Urbano, recoja las basuras, amén. Hermano Urbano, vamos a ver un enfermo, amén. Hermano Urbano, traiga las tortillas por los burritos, amén. No decía por qué yo y por qué yo y por qué él no. Versículo 10. Saludad a Apeles, aprobado. Mire la palabra que usa el apóstol Pablo: aprobado en Cristo, aprobado. Qué importante es que seamos aprobados en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Ahora mire la virtud que nombra el apóstol Pablo sobre este colaborador, ¿verdad? Apeles, aprobado en Cristo. ¿Qué significa aprobado? Significa aceptable. Significa resistir la prueba y tener buena reputación. Ahora, quiero que sepa que como cristianos, por medio de nuestra conducta y las pruebas, mostramos a través de los años qué reputación tenemos. Pregunta: ¿qué reputación tenemos como hijos de Dios? ¿Que soy problemático? Hay una reputación, que soy esforzado, que soy nice. ¿Qué reputación? Porque hay hermanos que tienen su reputación. Ese hermano es bien perezoso, hermano. Ese hermano tiene altas y bajas. Forjamos una reputación. Ese hermano es por temporadas nada más. Ese hermano es nice, el hermano esforzado, le echa ganas. Por eso dice ahí: saludad a Pérez, aprobado en Cristo. ¿Qué significa la palabra aprobado? Aceptable, resistir la prueba o tener buena reputación. Cada uno de nosotros tenemos una reputación como cristianos, ¿verdad? Que a través de los años hemos forjado. Eso no es de ahorita, porque mire, unas fallas las podemos tener cualquier persona.
Pero una cosa es una falla y otra cosa es tener una reputación forjada a través de todos los años de cristiano. De todos los años. Que pasan los 2 años, 3 años, 10 años y sigue el mismo. Por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? El hermano Babi, la hermana la conoce, un hermano nice. Tiene buena reputación. Ustedes no lo conocen, ¿no? Si uno lo ve y manito, y un hermano bien esforzado. Da gusto ver al hermano Babi. Un hermanito nice. Pero hay otros que de a ti, ¿verdad? Ahora, hay hermanos que tienen una reputación de perezosos. Hay unos de altas y bajas. Y hay unos que son por temporadas. ¿Qué reputación tenemos? Ahora, eso no es, vuelvo y repito, no es por una falla que hayas cometido, porque fallas todos tenemos y nuestra glorificación todavía no se ha dado. Pero es algo que uno forja a través de todos los años, desde que uno tuvo el nuevo nacimiento. Como le dije hace rato, el discípulo tiene 3 etapas: nace, crece y madura. Nace, crece y madura, ¿verdad? Cuando uno nace, uno cree que todos son angelitos. Yo me acuerdo cuando tuve un nuevo nacimiento y llegué a la iglesia, ay, puros angelitos hay aquí. Pero después, y nunca vamos a acabar de crecer, pero cuando me refiero a crecer es de que esa parte de crecimiento es cuando ya dejamos de ser niños y empezamos como un niño, que empieza a caminar, que empieza a comer solo, que empieza a vestirse. Es decir, uno empieza a orar, uno tiene que entender que tiene que consagrar. Y después ya la etapa de la madurez, entiende uno que en la iglesia hay fallas y uno no se asusta por eso. Empieza a tener discernimiento del evangelio y se empieza a dar cuenta de lo que le predican. Y se empieza a dar cuenta de lo que le predican a uno. Te das cuenta de cómo tanto tiempo me predicó eso. Se empieza a dar uno cuenta. Entonces, todos como cristianos tenemos una cierta reputación forjada a través de todos los años. Amén. Versículo 11. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. En el Señor. Él habla de perseverancia. Están en Cristo todavía. Están perseverando, están avanzando. Verso 12, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan. Dice, trabajan. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho. Nombra la palabra mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Cíntrico, este Cíntrico significa incomparable. A Flegonte. Esta palabra Flegonte significa fuego. Es un hermano de fuego, no es como aquellos hermanos que fuego y después se apagan, son como llamaradas de petate nada más. Que fuego, y ya. ¿Ya? A Hermas, a Patrobas, a Hermes, a los hermanos que están con ellos. Mire que Pablo le llamaba hermanos a los que eran de verdad hermanos, porque cuando se refería a los falsos maestros y a los que no eran hermanos, él no les decía así. Él sabía que eran hermanos en Cristo, hermanos en la fe, hermanos nacidos de nuevo, hermanos que estaban creciendo, hermanos maduros en la fe. Versículo 15, saludad a Filólogo. Filólogo significa poeta o amante del diálogo. A Julia, a Nereo, a su hermana Olimpas y a todos, ¿qué? Los santos. Todos estos se estaban santificando. Filólogo se estaba santificando. Julia, Nereo, Olimpas, Epeneto, Asíncrito, Flegonte, Patrobas, Hermes, Trifesa, Trifosa.
Te estaban santificando. Estaban santificando, ¿eh? ¿Qué nombre, hermano? Verso 16. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Es una costumbre el ósculo santo. Es el saludo de beso. Que ahora nada más se dan las hermanas, ¿verdad? No varones. Ahora, en todos estos textos que le nombré, aparecen las palabras colaboradores, aprobados, ha ayudado a muchos, fruto, ha trabajado mucho, trabajo, compañeros de prisiones, amados en el Señor, los cuales están en el Señor, escogidos. Aparecen todas estas palabras. Y esto habla de hermanos maduros en la fe, de colaboradores sanos, equilibrados en la fe, que conocían las Escrituras, pero mostraban fruto, el fruto del Espíritu en sus vidas. Sabían que el Evangelio no era fácil servir al Señor, más en ese tiempo. Y ellos perseveraban. Es decir, todos estos colaboradores eran servidores sanos, gente que trabajaba en la obra. Y el apóstol Pablo sabe que Dios ha hecho la obra en estos colaboradores. Y por eso los saludan, para que sigan de esa manera. Sigan de esa manera. Entonces, todos estos colaboradores eran aprobados, trabajaban, había fruto en ellos, tienen buen compañerismo, amaban al Señor, amaban la obra de Dios. Y es por eso que el apóstol Pablo, en el verso 17, les da la advertencia que tengan cuidado con lo que causan divisiones. Porque así es. Tú ves a un hermano que está creciendo en la fe, que está madurando en la fe. ¿Qué es lo que anhela uno? Que siga adelante, no que lo desvíen. Que hay muchos hermanos ahorita que se han detenido también, que han sido engañados por las falsas doctrinas. Verso 17 dice, más os ruego. Mire que Pablo hace un ruego ahí, como que dice, yo quiero que sigan así perseverando. Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Ahora, cualquiera diría, el apóstol Pablo está hablando mal de estos hermanos que causan divisiones, pero no. No, porque él quiere que los colaboradores que han mostrado un buen testimonio sigan sanos en la fe. Sigan sanos en la fe. Por eso dice, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, básicamente en contra de la doctrina. A eso se refiere. En contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. En contra de la doctrina. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos están sanos en la fe. Porque están trabajando fuertemente en la obra del Señor. Porque son confiables. Pero miren cómo le dice, hermanos, dice más os ruego, hermanos, que os fijéis. ¿Qué significa la palabra fijéis? Significa en el griego, no los pierdan, no pierdan de vista. No los pierdan de vista. Es decir, ustedes que tienen salud espiritual, ustedes no permitan que sus vidas espirituales sean afectadas y no pierdan de vista a esos que traen otras doctrinas. Fíjense bien, abran bien los ojos. Dice, los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido. Palabra tropiezo del griego escándala o escandalao, que significa alguien que te quiera hacer pecar en contra de la palabra de Dios. Porque las malas doctrinas lo hacen pecar a uno en contra de la palabra de Dios. Es decir, como que dice, Dios les ha dado un discernimiento para entender qué o quién los quiere hacer pecar doctrinalmente. Dice, y que os apartéis de ellos. Que os apartéis de ellos. Básicamente el apóstol Pablo insta a aquellos que perturban la sana doctrina que se aparten de ellos. En este caso él tenía una lucha férrea contra los judaizantes o cualquier tipo de doctrina, ¿verdad? Saltamos al verso 19, dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Mire que todos ya miraban
todas estas cualidades en estos servidores. Todos veían estas cualidades en estos servidores, en estos colaboradores, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todas, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Es decir, ellos iban caminando bien. La obediencia de ellos se veía en su servicio. Entonces, ¿cuál era el propósito de esta lista? Que ellos se mantuvieran sanos en la fe, que ellos se mantuvieran sirviendo al Señor como lo estaban haciendo.